Voy a centrarme en un aspecto muy relacionado con la conferencia que acabamos de ver. Dentro de lo que es el ámbito cultural germánico-alemán, hay un pequeño grupo de artistas residentes en Viena que en torno al año 1910 empiezan a interesarse por el Greco. Se trata de Max Oppenheimer, Oskar Kokoschka y Egon Schiele. Estos son tres de los artistas considerados expresionistas que ya en su época gozaban de la mayor fama y reputación internacionales dentro de lo que es el Imperio Austrohúngaro. Estos tres artistas, pertenecen a una generación que dentro del ámbito cultural germánico es la primera que se interesa por el Greco, no solo como un artista algo excéntrico, digno de admiración, sino como un modelo artístico concreto a seguir. Pero antes de ahondar en el contexto de este redescubrimiento que hacen estos artistas de esta generación en Viena, me gustaría demostrar o mostrar qué tipo de relación se puede establecer entre estos vieneses y entre el Greco mediante algunos ejemplos en forma de cuadros. Oppenheimer, que es el que vemos aquí, tiene una serie de obras en la que la influencia del Greco es bastante evidente. Esta evidencia es precisamente lo que le reprochaban algunos críticos, como por ejemplo en el año 1912, en el que Oppenheimer acababa de inaugurar su primera exposición en Alemania, que fue en la Galería de Paul Cassirer, que era una de las galerías de arte moderno más importantes en ese momento. Y en una reseña de la exposición se critica una supuesta dependencia esclavita del Greco, que, como dice el artículo, solo copia las características formales sin ser reflejo de una necesidad psicocultural. El cuadro, conocido como La Operación, que es el que vemos aquí, lo califica de repugnantemente deformado, concluyendo que Oppenheimer hace un pastiche artificial del Greco sin haber entendido al maestro. Al por entonces joven Oppenheimer no le debió resultar fácil digerir esta crítica que además le persiguió durante bastante tiempo. Lo peor es que el autor no critica que Oppenheimer recurra al Greco, sino que por lo visto pues no lo había entendido. Sin embargo, lo que más llama la atención del texto es que a determinadas características formales se les atribuya un contenido psicocultural. Y esta afirmación es precisamente un tópico de la historiografía alemana de la época que tuvo importancia para la difusión del Greco en este ámbito cultural y a la que vamos a volver más adelante. Pero primero vamos a echar un vistazo a los cuadros. En la operación que ven aquí llama la atención la falta de espacio en torno a este centro sangrante de la composición. Hay que fijarse detenidamente para darse cuenta del cuerpo que está aquí en el centro. Aquí. Del cuerpo que está en el centro alrededor del cual giran las figuras. Todas estas figuras están vestidas de forma parecida, pero los rostros están bastante diferenciados. La postura que adopta el cuerpo sangrante tiene claras connotaciones cristológicas. Sobre todo recuerda el tema de la deposición del Cristo muerto, lo que está subrayado por la figura del fondo que vemos aquí, que le envuelve la cabeza en un paño. Si pensamos en el Greco, la composición recuerda vagamente al entierro del conde de Orgaz, que tiene bastante más que ver con el cuadro que ya hemos visto varias veces, el expolio de la Pinacoteca Munichesa. Este es además uno de los cuadros más famosos, más importantes en este ámbito germánico a principios del siglo XX. Aquí encontramos la misma tonalidad grisáceo amarillenta de las figuras, en torno al centro rojo pasión, el espacio claustrofóbico definido por la multitud, la luz teatral e incluso las monjas que el Greco pone aquí en el borde inferior y que Oppenheimer colocó al fondo. Otro ejemplo de la influencia del Greco en Oppenheimer es el descendimiento de la cruz. Este es un cuadro perdido que está muy relacionado con la operación, como vemos en el tipo de estructura determinada por las figuras superpuestas y el cuerpo desnudo que está en el centro.
Además, la composición se basa en 2 líneas diagonales que se cruzan en el centro. Y es un tipo de cruce que recuerda al pliegue, en el espolio, al pliegue que se forma en el manto de Cristo. Y además ambos cuadros están delimitados por una figura de espaldas, que vemos aquí, cortada en el borde inferior. Aunque las figuras representadas son una multitud, presentan, como en el caso anterior, rasgos individualizados, aún más incluso. En el descendimiento de Oppenheimer se pueden reconocer además perfectamente los retratos de algunos de los vieneses más importantes de esa época, como Peter Altenberg, Karl Kraus o Egon Schiele, que vemos aquí, y aquí están los otros. Pero una de las obras de Oppenheimer que son más claras y más cercanas al Greco es el Simson, que vemos aquí, y que parece un detalle sacado de la resurrección del Greco, un detalle parecido al que ilustra el programa de este ciclo de conferencias. El movimiento etéreo de estos cuerpos desnudos parece verdaderamente ser una copia directa de este cuadro del Greco. Además, el tratamiento de los cuerpos está basado en contrastes de luz y sombras y en siluetas onduladas que contribuyen a resaltar el parecido entre los dos cuadros. En 1913, estos principios formales van dando paso a un tipo de pintura con elementos más cubistas y más orfistas, como ocurría en el caso de los alemanes que ha enseñado Veronika Schröder en la conferencia anterior. Estos elementos ya se encontraban en la operación, pero ahora pasan a cobrar cada vez más protagonismo. Esto se reconoce muy bien en los cuadros que están aquí, en la flagelación y en el descendimiento. Aunque Oppenheimer no consiguió librarse de la fama que tenía de copista del Greco, se puede reconocer la influencia de otros modelos artísticos, en este caso la del pintor renacentista Luca Signorelli, que también estaba muy de moda a principios del siglo XX, como se ve aquí en la comparación con la flagelación. Pero vamos a ver antes la obra de otro de los vieneses que se interesaron por el Greco hacia 1910, que es la de Oskar Kokoschka. En la obra de Kokoschka los préstamos son menos evidentes en el sentido de que son menos literales que los de Oppenheimer. Quizá también porque Kokoschka siempre había tenido muy clara la importancia de parecer original. De todas maneras, hay algunas coincidencias remarcables. Kokoschka parece haber recurrido al Greco para las figuras inestables de algunas obras de tema religioso de 1912, como por ejemplo la crucifixión o la huida a Egipto, que vemos aquí. Pero la relación con el Greco está más clara en la Anunciación, sobre todo mediante la composición diagonal y la desproporción marcada que hay entre las enormes figuras de primer plano y el paisaje del fondo. Kokoschka hace uso de este recurso en varios cuadros de esta época, aparte de la Anunciación, también en la Visitación que vemos ahí abajo, y que se puede relacionar con cuadros del Greco como el Laoconte. El paisaje a vista de pájaro de la Anunciación recuerda además a las vistas de Toledo del Laoconte, o la llamada vista de Toledo, que en el ámbito germánico se conoce como tormenta sobre Toledo. Kokoschka había visto el Laoconte en la Pinacoteca Munichesa durante la exposición mencionada anteriormente en la conferencia de Veronika Schröder, y también es posible que conociera la tormenta de Toledo o la vista sobre Toledo, ya que el cuadro había sido expuesto en París y en Berlín en una época en la que Kokoschka también había estado por allí. Por otro lado, el Tempietto italiano, aquí vemos un detalle que está en el fondo, aquí, parece más bien ser una cita sacada de la Inmaculada Concepción, un cuadro que Kokoschka también vio en Múnich, que vemos aquí un detalle. La novia del viento está estrechamente relacionada con la Anunciación. Aunque habían pasado 2 años, Kokoschka hace uso de recursos formales muy similares, por ejemplo, del cromatismo pálido y de la desproporción entre el primer plano y el fondo. La correspondencia entre las figuras y la naturaleza adquiere en esta obra un tono íntimo especial, una aureola
que envuelve a los cuerpos ha sido también relacionada con obras del Greco como las que vemos aquí, la Inmaculada Concepción, que he mencionado antes, y el San Juan Bautista. En todas estas obras, solamente son algunos ejemplos, Kokoschka parece haber adaptado algunos recursos formales relacionados con el Greco, transformándolos al mismo tiempo en algo propio. En este sentido, su relación con el Greco es mucho menos concreta que la de Oppenheimer, pero un poco más fácil de reconocer a simple vista que la de un tercer pintor vienés, que es Egon Schiele. La obra de Schiele muestra en general un gran poder de asimilación y de apropiación de cualquier influencia artística. En sus manos, el Greco se convierte en Schiele. Schiele prescinde completamente de todo elemento narrativo, mucho más que sus contemporáneos Kokoschka y Oppenheimer. En torno al año 1912, en la obra de Schiele desaparece el espacio pictórico como tal. Es el cuerpo de las figuras el que determina el espacio, como por ejemplo aquí en la Agonía y en la Sagrada Familia, donde no se sabe qué formas pertenecen a los cuerpos y cuáles al fondo. La imagen se convierte así en una especie de mosaico de campos de color. La Sagrada Familia parte de una idea que Schiele ya había desarrollado en el año 1910 en la primera versión de La Madre Muerta. Sin embargo, Schiele subraya el dinamismo de esta composición gracias a la inclusión de una tercera figura, la del Padre, en una composición triangular, un triángulo invertido, que está llevada gracias a correspondencias formales y cromáticas, cuyo movimiento rotatorio está subrayado por las manos que se dirigen de una figura a otra, aquí desde el niño hacia arriba, pasando por el padre hacia la madre y otra vez. Estos cambios en la composición remiten a la Sagrada Familia del Greco, que Schiele vio en Múnich, y vemos aquí una vista de la exposición de Múnich que ha mencionado también Verónica Schröder, donde está la Sagrada Familia en un lugar bastante destacado. El Greco, en esta Sagrada Familia, crea un espacio dinámico mediante elementos similares. Los mantos de las figuras forman una unidad de campos cromáticos que, gracias a los fuertes contrastes de luces y sombras, parecen acercarse y alejarse alternativamente del espectador. El Niño Jesús ocupa el centro de la composición, formando un triángulo invertido, como en el cuadro de Schiele. Además, aquí también son las manos las que hacen girar la mirada del espectador en sentido rotatorio. Schiele ya había ensayado algunos de los elementos formales de la Sagrada Familia en Agonía. Sin embargo, en esta pintura, no parece que el Greco le haya servido, que le haya influido tanto en cuanto a la forma, sino más bien en cuanto al tema. Schiele se retrata aquí como San Francisco de Asís y mezcla para ello varias iconografías. Una de ellas, poco común, es la del éxtasis, que vemos aquí mediante una comparación con un cuadro de Georges de Latour, pero el elemento triangular en forma de rayo de luz parece más bien una alusión a la estigmatización. La composición diagonal y el énfasis puesto en las figuras, sobre todo en las manos, recuerdan vagamente al Greco, cuyas imágenes de San Francisco, como estas que vemos aquí, eran las más populares en la época de Schiele. Sobre todo circulaban muchas estampas en blanco y negro. Un San Francisco de la colección de Zuloaga se expuso en el año 1903 en Viena, aunque hay que decir que en este momento Schiele solo tenía 13 años. Entonces hay otro cuadro que es más posible, o que es prácticamente seguro que Schiele sí que vio en una edad un poco más avanzada, que es el expolio de la Pinacoteca muniquesa. Y de todas maneras, este tipo de mantos de colores brillantes de muchos de los cuadros del Greco, con muchos pliegues independientes de la anatomía del cuerpo, es una característica que une a algunas de las figuras de Schiele con el expolio o con otras obras, como el San Pedro. Aquí vemos algunos ejemplos.
La expresividad de las manos y la postura inestable de los cuerpos aquí también son recursos que comparten ambos artistas y que ayudan a crear un dinamismo que no está determinado por el movimiento de los representados, sino por la composición misma. Esto ocurre también con las siluetas onduladas de los cuerpos, que es una aberración anatómica que gracias a su coherencia compositiva casi pasa desapercibida en realidad. Estas siluetas las encontramos en dos de los cuadros del Greco más populares en 1910, que son la Visión de San Juan, o como se conoce en el ámbito germánico, la apertura del quinto sello del Apocalipsis, y el Laoconte. En estos ejemplos se ve que el Greco se presta, en general, como un modelo artístico para un arte de tipo marcadamente subjetivo, que se aleja de la descripción. Sin embargo, para esto no habría hecho falta recurrir a un artista del Renacimiento. Y además se pregunta uno, ¿y por qué precisamente el Greco? Los numerosos artistas de nacionalidades muy diferentes que se sumaron a la moda del Greco reaccionaron de manera muy diversa a estos estímulos. En el ámbito cultural germánico destaca el papel mediador jugado por los historiadores del arte, del que vamos a hablar ahora. El arte moderno siempre se remite a los maestros antiguos, tanto hoy como hace 100 años, porque se trata de buscar una especie de línea sucesoria para justificar el trabajo de un artista que todavía es joven y poco conocido. Así resulta más fácil clasificar el arte joven desde un punto de vista historiográfico, algo que desde el siglo XIX siempre ha mejorado la reputación de un artista. Una de las primeras exposiciones que se hicieron con este propósito, declaradamente, fue en 1903, en la Secesión vienesa. El título de la muestra tenía un carácter marcadamente programático, se llamaba La evolución del impresionismo en pintura y escultura. Esta exposición presentaba el impresionismo como forma de mirar, más que como un movimiento artístico o un estilo concreto. Y esta forma de mirar se centraba en la impresión pictórica general y descuidaba todos los detalles y todo lo que tiene que ver con el valor de la línea. Evidentemente, esta definición tan general habría un gran número de posibilidades en todas las épocas de la historia del arte, que se podían considerar entonces precursoras del impresionismo. Por eso en la sección sobre los orígenes del impresionismo estaban expuestos cuadros de Tintoretto, de Rubens, de Vermeer, del Greco, de Velázquez, de Goya, Delacroix, Corot y Daumier, entre muchos otros. Por este lado, a través de estos ejemplos se pretendía demostrar que el modernismo vienés de la Secesión había tenido un precedente directo en el impresionismo y en todos estos antecesores. Los organizadores consiguieron lo que querían y así un crítico de una revista de arte moderno muy conocida entonces comparaba las figuras estilizadas de Monet con las del Greco y al final se terminó imponiendo el término impresionismo como sinónimo de todo arte moderno en general. Pero en el año 1903 el Greco todavía era un artista más entre otros muchos, como hemos dicho antes, y esto cambiaría más adelante. La exposición de Viena, sobre todo, es un ejemplo bastante temprano de cómo artistas e historiadores del arte unieron fuerzas para construir relaciones de parentesco entre el arte joven y el antiguo. Por eso no es de extrañar que los historiadores Richard Mutter y sobre todo Julius Mayer-Gräfe fueran los iniciadores de este proyecto. De Julius Mayer-Gräfe ya ha hablado mi compañera Verónica Schröder. Este proyecto de 1903 parece haber animado además a dos miembros de la Secesión vienesa, a los artistas Karl Moll y Gustav Klimt, a viajar a España. Durante este viaje visitaron Madrid y Toledo. Un recorrido que evidentemente no solo les llevó al Greco, sino también a Goya y a Velázquez. En 1909, Gustav Klimt le escribió a su amante, Émilie Floguet: «He pensado mucho en ti, a ti te encantaría como a mí, el Greco también es maravilloso», le dice así como todo el texto en una postal que le mandó.
Maya Grefe también estableció contactos muy importantes para su propio viaje a España, que tendría lugar unos años después, durante este proyecto de 1903. Su libro de viaje se publicó en 1910 y fue, como hemos visto, el verdadero desencadenante de la moda del Greco en Austria y en Alemania, por supuesto. Maya Grefe describe su descubrimiento del Greco como si hubiera sido una revelación. Cuenta que los originales de Velázquez, que habían sido el objetivo del viaje, le habían decepcionado profundamente. De repente, el Greco se le aparece como el auténtico padre de la modernidad. Hay un antes y un después de la publicación del viaje por España de Maya Grefe. Entre 1910 y 1912 se organizaron 3 grandes exposiciones en Budapest, Múnich y Düsseldorf, con cuadros del Greco como precursor del arte moderno. Otras obras del Greco se pudieron ver en varias exposiciones más pequeñas, como la de una pequeña galería muniquesa con el título de La pintura antigua española, o en exposiciones de arte moderno, como en el Salón de Otoño y sobre todo en la famosa exposición del Sonderbund de Colonia en el año 1912. Esta exposición del Sonderbund fue una de las exposiciones de arte moderno más importantes de Europa en este momento y en ella no faltaban, por supuesto, tampoco Schiele, Oppenheimer y Kokoschka. En esta exposición llama la atención que, al contrario de la exposición de 1903, el único maestro antiguo que se muestra junto a los modernos es el Greco. De todas maneras, los eventos más importantes que contribuyeron a popularizar al Greco fueron las exposiciones mencionadas en el Museo de Bellas Artes de Budapest en 1910 y 11, en la Pinacoteca Antigua de Múnich en el 11 y 12 y en la Sala de Arte Municipal de Düsseldorf en 1912. Todas estas exposiciones presentaron obras de la colección de Marcel de Nemes y además tuvieron muchísimo éxito. Pero el artista más aclamado, y de esto no cabe duda cuando se miran las noticias de la época, fue el Greco. Además, había varios artistas como Paul Klee o Franz Marc que escribieron artículos sobre esto y expresaron en público su admiración por el Greco. Kokoschka conocía los libros de Maya Grefe y del conservador de la Pinacoteca muniquesa, August Maya, y también vio la exposición de Múnich. Por otro lado, Schiele participó en una exposición en Budapest que tuvo lugar al mismo tiempo que la del Greco, por lo que se mantuvo informado a través de la prensa. En Múnich, además, había participado en exposiciones de arte moderno en las galerías más importantes de aquella ciudad, como la de Hans Goltz y Heinrich Tannhäuser, en los años 1911 y 12. Y además es muy probable que viera los cuadros del Greco en la Pinacoteca de Múnich. Y Max Oppenheimer, que en 1910 compartía el taller con Egon Schiele, también mantenía muy buenas relaciones con los mismos galeristas y los mismos críticos de arte alemanes que Schiele. Además, tanto Oppenheimer como Schiele y como también luego Oskar Kokoschka se habían acercado en esta época más o menos al grupo expresionista del Jinete Azul. Esta red de contactos demuestra la importancia que tenía el mundo artístico alemán para estos 3 austríacos, porque galeristas alemanes como Cassirer en Berlín o Goltz y Tannhäuser en Múnich podían ofrecer unas condiciones muchísimo mejores para estos artistas que las que ellos podían encontrar en Viena, donde en este momento el mercado de arte en sentido moderno todavía no se habría fraguado del todo. Al mismo tiempo, residían en Alemania los historiadores y los críticos más importantes de ese momento, como Julius Maya Grefe y como el que hoy casi se ha olvidado, Fritz Burger. Kokoschka, por ejemplo, intentó por todos los medios que Maya Grefe escribiera una crítica sobre su obra, ya que este tipo de reseñas evidentemente podían contribuir a que un artista vivo entrara en la historia del arte oficial. Kokoschka al mismo tiempo además se dedicó a difamar a Oppenheimer acusándole de plagio. Otro aspecto destacado de este contexto, porque este tipo de discusiones sobre la originalidad, esta rivalidad,
solo se puede entender en este contexto. La moda del Greco está, como hemos visto, muy relacionada con el trabajo de los historiadores, que en muchos casos además determinó el significado concreto que podían cobrar algunos elementos considerados en general grequianos. Evidentemente, no es nada inusual que los artistas pretendan captar la atención de los historiadores y de los críticos por todos los medios, pero el expresionismo es uno de los movimientos artísticos que más está estrechamente relacionado con la historiografía del arte contemporánea. Y esto ha de entenderse como una relación bilateral que incluso permite hablar de una historiografía de corte marcadamente expresionista. Y el caso del Greco es un ejemplo paradigmático de todo ello, como vamos a ver a continuación. En el famoso almanaque del Jinete Azul, Franz Marc escribió un prólogo con el título Bienes espirituales. En él atribuía al Greco un papel clave para el futuro. Y dice así: Cézanne y el Greco están emparentados espiritualmente a pesar de los siglos que les separan. Maya Grefe y Schudy, otro historiador, han contribuido al triunfo del antiguo místico el Greco, colocándolo junto a Cézanne. La obra de ambos inaugura una nueva era pictórica. Marc describe aquí el triunfo de lo espiritual sobre el materialismo, que era uno de los principales objetivos del grupo expresionista del Jinete Azul. En este prólogo, publicado en 1912, se establece una relación fundamental entre el Greco y lo espiritual en el arte, una relación subrayada por la ilustración del San Juan Bautista del Greco en el almanaque, que destaca porque era la única ilustración de un maestro antiguo en este libro que por lo demás estaba lleno de ilustraciones variadísimas que iban desde dibujos infantiles hasta figuras africanas. Uno de los objetivos más importantes del almanaque era el de expresar una idea de un arte más allá de lo temporal, lo que por otro lado es un tópico expresionista. Esta idea también la comparte Schiele, por ejemplo, cuando habla de que el arte no puede ser moderno, sino que es eterno. Por eso, las líneas de parentesco que se pretenden establecer no se han de entender en sentido evolutivo, sino de contemporaneidad. No es un sentido de desarrollo. El almanaque del Jinete Azul influyó decisivamente en varios libros de historia del arte que se publicaron poco después. Uno de ellos fue Cézanne y Jotla, una introducción a los problemas pictóricos de la actualidad, del historiador Fritz Burger. El libro fue publicado por primera vez en 1913 y tuvo tanto éxito que lo reeditaron varias veces. Burger compartía muchos puntos de vista con Maya Grefe, pero se centró aún más en el carácter espiritual del arte. Dos obras del Greco, de las que se habían expuesto en Múnich, forman parte de las variadas ilustraciones de este libro. Muchos artistas se compraron el libro. A Schiele le costó mucho trabajo conseguirlo porque la primera edición se había agotado muy rápidamente, pero al final lo consiguió, y en la biblioteca de Kokoschka también se encuentra un ejemplar de este libro. El método anacronista y comparativo de este tipo de historia del arte, que vemos tanto en las exposiciones como en el almanaque y en el libro de Burger, gozaba en general de mucha aceptación. Esto explica la descripción con la que se anunció la monografía de Burger sobre Cézanne, en la que no se hablaba casi de Cézanne, del protagonista, sino que solo se destacaban las comparaciones con el Greco, Rembrandt, Delacroix, Pissarro, Böcklin y otros. El famoso crítico vienés de cambio de siglo, Hermann Bahr, comienza la bibliografía de su libro sobre el expresionismo con el libro de Fritz Burger. Y esta es una bibliografía que no estaba ordenada alfabéticamente o cronológicamente, sino por orden de importancia. Bahr utiliza el Greco todo el tiempo como sinónimo de espiritualidad, sin considerar necesario explicar esta asociación. Al expresionismo le atribuye una percepción espiritual del mundo exterior, mientras que al impresionismo lo tacha de materialista y de superficial. Al Greco
lo sitúa junto a Rembrandt en una posición mediadora. Es decir, ambos, dice Barr, son artistas espirituales que han vivido en una época materialista y que gracias a esta discrepancia son capaces de alcanzar una percepción absoluta de la naturaleza y del hombre, que incluye entonces tanto lo espiritual como lo material. Resulta revelador comprobar que Hermann Barr, que ya se había servido de argumentos muy similares pocos años antes, pero para hablar del impresionismo como arte espiritual. Ahora le da la vuelta a la argumentación y tacha al impresionismo de materialista y celebra el expresionismo como el nuevo arte espiritual, es decir, que el arte moderno es el que se considera el espiritual. También la fortuna crítica del Greco presenta un cambio terminológico que se puede comparar con esto. Primero se había celebrado al Greco como padre del impresionismo y poco a poco se va imponiendo otra interpretación. En la revista Arte y Artista se habla del Greco en 1909 como modelo artístico a seguir para los que se alejan de, como dice el autor, del carisma de Monet. El autor relaciona al Greco con los artistas que buscan la unidad de la forma y el color. El expresionismo, como vemos, va sustituyendo poco a poco al impresionismo como sinónimo de todo arte vanguardista. En el libro de Maya Grefe, Viaje por España, también son claves la misma oposición entre los conceptos de percepción espiritual y material, así como la idea de la unidad de la forma y el cromatismo. La relación entre las figuras y el espacio son la base de la argumentación de Maya Grefe. Él echa de menos esta unidad en los cuadros de Velázquez y los tacha despectivamente de copiar la realidad. El Greco, por el contrario, construye sus cuadros a partir de campos de color y no a partir de la línea. Y hablando de uno de los retratos del Greco, del de Jerónimo de Ceballos, dice: el quiz de la cuestión es que uno no puede quitarse de la cabeza que el color une las partes de manera mucho más orgánica que el dibujo. El rojo de la oreja surge del rojo de la carne, es una masa antes de convertirse en forma. Así, toda la cara tiene su origen en el fondo marrón rojizo, y lo maravilloso es que se adentra en el cuello blanco sin desprenderse del fondo. Esto recuerda a la definición del impresionismo como arte eminentemente pictórico de la que se había servido la exposición vienesa de 1903, que también había sido organizada por Maya Grefe. Maya Grefe compara al Greco con Velázquez también en otro sentido. Para él, el Greco no se preocupa de imitar la naturaleza, de crear una ilusión, sino de crear una visión de la naturaleza. Y este es uno de los tópicos más repetidos durante todas las épocas sobre el Greco. Por ejemplo, en la famosa revista de Sturm, La Tempestad, donde se dice en el año 1911 que el Greco es probablemente el primer pintor que no quiere imitar la naturaleza. Por otro lado, este es un tema central de la teoría expresionista, ya que la percepción espiritual del arte va unida a la idea de artista como visionario. Con esta información vamos a volver a ver algunos de los cuadros que hemos visto antes. El tópico del artista visionario también lo han tratado Kokoschka y Oppenheimer en algunos cuadros, pero sobre todo es Egon Schiele el que más recurre a él en autorretratos como este que vemos aquí, el autorretrato con túnica naranja. Algunos de estos autorretratos, llevan además explícitamente el título de vidente. El extravagante gesto que Schiele hace aquí con la mano dirige la mirada del espectador hacia los ojos, que es el lugar donde reside el poder creativo de un artista visionario. El que los ojos estén cerrados pone de relieve que no se trata de una mirada mimética dirigida al mundo exterior, sino de una mirada espiritual, introspectiva. Schiele también ha dejado este mensaje por escrito, distinguiendo al pintor artesano del artista espiritual. También el pintor es capaz de mirar, pero ver es mucho más, dice Schiele. Y en otro texto se puede leer que el copiar de lo natural no tiene sentido para mí,
porque pinto mejor cuadros según el recuerdo, como visión del paisaje. Aquí se va cristalizando un aspecto importante de la moda del Greco. El parecido que hemos mencionado anteriormente entre estas figuras de Schiele y el espolio cobra un sentido determinado gracias a la fortuna crítica del Greco, que puede servir para subrayar la idea expresionista de que el artista es un elegido de los dioses, capaz de trascender con su pintura la realidad. Y esto es un tema, es un tópico que no es evidente gracias a la mera comparación entre los cuadros de Schiele y el Greco, sino que está solamente determinado por la crítica contemporánea. El contenido religioso de la mayoría de estas obras, además, llama la atención. También en este sentido resulta clave el punto de vista adoptado por los historiadores. Maya Grefe dice: el Greco es el principio y el fin, se le puede comparar con Cristo. Se había difundido una imagen del Greco como la de un gran místico, portador de un contenido religioso, pero no como los místicos españoles del siglo XVI, sino como lo entendían los expresionistas del siglo XX. Así, el Greco se convirtió en un verdadero adalid de la renovación espiritual contra el materialismo que predicaban tanto los artistas como los historiadores. Y esto explica también la diversidad de las respuestas artísticas al Greco, que van mucho más de la mera cita literal. Al mismo tiempo, el Greco empezó a mezclarse con otros complejos temáticos con connotaciones espirituales, como son el neorromanticismo y el ocultismo, también muy populares a principios del siglo XX. La asociación con el ocultismo puede apreciarse en el tipo de silueta blanca, tipo aureola, que rodea muchas de las figuras de los retratos de Schiele y de Oppenheimer, como los ejemplos que vemos aquí, y que ha sido relacionada tanto con el Greco como con el ocultismo. Desde este punto de vista, también se pueden interpretar las composiciones giratorias de Schiele que hemos mencionado. Schiele las empleó en varias ocasiones como metáfora del ciclo de la vida y de la naturaleza. Por ejemplo, en la Sagrada Familia, donde la transición del padre a la madre y al niño es completamente fluida. O en la Agonía, donde Schiele destaca la estrecha relación entre la vida y la muerte gracias a este estadio intermedio de la agonía. En estos casos, el Greco aparece como una especie de ingrediente adicional que puede contribuir a poner de relieve el carácter espiritual de una obra o de una asociación concreta. Pero, además de estas connotaciones espirituales, había también una dimensión biográfica muy importante en el ámbito germánico. En 1914 se publicó una segunda edición de la monografía de Maya Grefe sobre el arte moderno, en el que sacaba conclusiones de su viaje por España, de su publicación Viaje por España. Velázquez, que había sido el protagonista de la primera edición, de repente desaparece. Y el sucesor de Velázquez es evidentemente el Greco, que de repente se celebra como un genio solitario en exilio, cuyo arte nunca había sido comprendido por sus contemporáneos. El aspecto anacrónico y marginal le convirtieron en un héroe expresionista. Maya Grefe trató además este contenido, el mismo contenido, en sus 3 monografías de 1910, en El viaje por España, en Paul Cézanne y en Vincent van Gogh. En la edición de 1912 sobre Van Gogh se puede leer lo siguiente. Los grandes artistas como Delacroix, Gauguin y Cézanne son todos unos solitarios en la época más importante de su vida. No experimentan nada procedente del mundo exterior, sino solo del interior. El tópico del artista mártir es muy común en esta época y Schiele, por ejemplo, también le escribía a un coleccionista: tuve que soportar obstáculos innumerables, como nadie quizá. Eso debilita. Todos los compañeros eran mis enemigos. Empecé a odiar Viena y quise estar solo en Krumau. Schiele tenía la monografía de Maya Grefe sobre Van Gogh en su biblioteca. Desde este punto de vista, Van Gogh
no parece haber sido solo una referencia artística para Chile, sino también un modelo de identificación, como por ejemplo en el cuadro en el que Chile hace una versión del dormitorio de Bangkok. Esto también se puede aplicar al cuadro en el que Chile cita el autorretrato con un Cristo amarillo de Gauguin. Es de suponer que este tipo de asociaciones también formaran parte del contenido de la conferencia que Oppenheimer dio con el revelador título de Del Greco a Van Gogh. La sacralización del arte y el tópico del artista como mártir son también aspectos importantes de las obras de Oppenheimer de corte grequiano que hemos visto anteriormente. En ese sentido, se puede interpretar al sangrante en el centro de la operación. En la crucifixión y en la flagelación que también hemos visto se puede reconocer fácilmente el mismo principio que se podría resumir como el sufrimiento como si fuera un galardón. En este contexto también hay que mencionar los autorretratos en los que todos estos artistas adoptaron papeles de santo, de clérigo o de ermitaño. Lutero y San Francisco de Asís pertenecen al repertorio de Chile, por ejemplo, pero el artista que siempre ha tenido más éxito entre otros artistas, el santo, perdón, el que siempre ha tenido más éxito entre los artistas ha sido siempre San Sebastián. Tanto Chile como Kokoschka se sirvieron de modelos concretos que no tenían nada que ver con el Greco. Kokoschka, como vemos aquí, de una talla de madera que estaba en su colección particular, y Chile, que vemos arriba, de una talla popular que se encontraba en la iglesia de Neulenbach, que era el pueblo donde él residía en ese momento. Los brazos en forma de cruz y el gesto de la mano en la representación de Chile, con los dedos separados, también pueden ponerse en relación con las obras del Greco, como por ejemplo el espolio. Pero, independientemente de si se puede establecer una relación de causalidad directa con el Greco o no, el carácter metafórico de este tipo de autorretratos del artista atormentado por la sociedad tiene más que ver con los tópicos atribuidos al Greco que con los modelos artísticos concretos que utilizaran para los santos en cuestión. Oppenheimer también recurre al tema del Ecce Homo en el sangrante. La composición, el cromatismo y la silueta ondulada, también como el alargamiento inestable de la figura, son todos recursos que remiten al Greco y que ya hemos visto en otros ejemplos. La importancia del papel jugado por los historiadores para este tema del artista mártir resulta más evidente en otro retrato tipo Ecce Homo de otro artista austriaco que era Koloman Moser, en el que no es difícil reconocer un modelo artístico muy concreto y muy literal en el famoso autorretrato de Durero en la Pinacoteca de Múnich. Pero lo interesante es que Moser no se conforma con eso, sino que sigue exactamente el esquema descrito, el esquema de las proporciones de la cabeza de Durero, descrito en la monografía publicada en 1902 por Ludwig Justi. Y en esto no se atrevió a alterar el más mínimo detalle. Parece curioso en general que en Viena, en torno al año clave de 1910, no haya habido muchos más artistas que se puedan sumar claramente a la moda del Greco. Buscando en la obra de otros pintores, encontramos poco más que el cuadro de Ludwig Heinrich Jungnickel, que de 1913, llamado Tormenta. Aquí parecen evidentes algunas citas sacadas de La vista de Toledo, La tormenta sobre Toledo, del Greco, aunque la visión del paisaje resulta aquí mucho más apocalíptica. Vemos el mismo reparto entre el cielo y la tierra, las colinas y también la posición de la iglesia. Son todos estos elementos que parecen citas sacadas del Greco. Como todos ellos aparecen invertidos, es probable que Jungnickel no conociera el original, sino uno de los grabados que circulaban en gran cantidad en ese momento por Centro Europa. En Austria, más que el Greco, son los artistas barrocos los que han dejado una profunda huella en el arte del siglo XX. Muchos años después
de su época más grequiana, Kokoschka, siempre a la moda, declaraba en 1947 que el greco nunca le había influido tanto como el barroco austriaco. Parece que fueron precisamente los artistas que más se habían orientado internacionalmente, en este caso hacia Alemania, los que más se interesaron por el greco. Esto puede haber tenido también razones prácticas. En el Museo de Historia del Arte de Viena, por ejemplo, no había ningún cuadro del greco. Solo la Galería Mittke, del mencionado Karl Moll, el que se había ido con Gustav Klimt a España, poseía la Cena en casa de Simón, y el Museo Imperial de la Corte, la Adoración de los Reyes. La exposición de 1903 sobre los orígenes del impresionismo tampoco cambió mucho este panorama, aunque había más interés por el greco en la Universidad de Viena. Allí estaba trabajando como docente Max Dvorak, que era un experto en arte español, que en 1920 dio una famosa conferencia sobre el greco y el manierismo. Dvorak estaba en contacto con Kokoschka mediante su asistente Karl Svoboda y además era el profesor de uno de los coleccionistas de arte más importante para estos expresionistas austríacos, que era Oskar Reichel. Por otro lado, Heinrich Benesch, que era padre del futuro historiador del arte de la escuela de Dvorak, Otto Benesch, le envió a Egon Schiele una postal con una de las anunciaciones del greco. Pero todo esto en realidad son poco más que anécdotas. El arte de las vanguardias mantuvo en Austria siempre una relación muy estrecha con el barroco, la cual ha servido para formar y consolidar una identidad cultural nacional. En este sentido, se pueden observar algunas similitudes con la moda del greco en Alemania. Por ejemplo, cuando Maya Grefe, en 1912, de repente decide hacer del greco un artista nórdico. A través de la relación con el barroco se puede reconocer un intento austriaco de diferenciarse de Alemania, que siempre había sido considerado el país del gótico. Esto es algo que la crítica de arte del momento, de marcada corte nacionalista, no se cansaba de repetir. En la teoría del expresionismo barroco, como se denominaba en Austria, se difundió sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial por motivos evidentes. El crítico austriaco que hemos mencionado, Hermann Bahr, que tenía muy buen olfato para siempre reconocer el momento apropiado, empezó a utilizar el término barroco para hablar del arte moderno en general, a partir de 1918. Tal y como lo había hecho con el impresionismo y con el expresionismo anteriormente. Él dice: esa unidad de lo interior y lo exterior, refiriéndose al barroco, le falta tanto al impresionismo como al expresionismo. Ese pacto tan vital de los ojos del espíritu con los ojos del cuerpo. Bahr tampoco se olvidó de remarcar siempre la diferencia entre la Austria barroca y la Alemania gótica. En estos escritos teóricos de principios del siglo XX, llama la atención que determinados términos como barroco, gótico o expresionismo siempre aparezcan unidos a significados muy precisos, que poco tienen que ver con las expectativas que unimos hoy con estos términos. El escritor alemán Wilhelm Hausenstein, que también había jugado un papel importante para la difusión del greco, se refiere a estas líneas de parentesco en el año 1920 y dice así: está claro que el expresionismo tiene que estar dialécticamente en contra de la esencia del Renacimiento. Es un hecho que las amistades más conscientes del expresionismo han de buscarse en otras épocas y en otros terrenos. Estas abarcan desde las posiciones renacentistas más barrocas, pasando por el romanticismo, por Delacroix, como el sol romántico, por Goya, y culminando en el greco. La controversa discusión que existía entre los expertos en el greco August Maya y Julius Maya Grefe resulta también reveladora en este contexto. En un artículo de Maya Grefe titulado Lo barroco en el greco, define el barroco como lo vivo.
y afirma que no es casualidad que el descubrimiento del Greco haya surgido en un país donde el barroco todavía está muy presente en las vanguardias, en este caso es decir, Francia. Pero Maya Grefe va más allá y pone en relación el barroco también con lo gótico. Esto es algo que también harían otros críticos de arte alemanes como Karl Scheffler y Wilhelm Worringer, que tenían mucha influencia en los artistas. Lo gótico es para Maya Grefe, como para estos otros, siempre lo trascendental. Lo gótico, dice él, lo gótico no neutraliza las formas barrocas del Greco. Igual que el gótico hace que la piedra se vuelva inmaterial, así consigue el carácter gótico secreto del Greco desmaterializar el barroco. Maya Grefe utiliza el barroco para hablar de lo pictórico en el Greco. Muy en desacuerdo se muestra su colega August Maya en lo gótico del Greco y su relación con el arte bizantino. Teniendo en cuenta todos estos debates terminológicos, resulta interesante que los críticos alemanes denominaran a Schiele, Oppenheimer y Kokoschka artistas neogóticos. Lo mismo se puede afirmar del caso contrario, cuando los artistas emplean recursos formales explícitamente que se consideraban en esa época por lo menos como góticos o medievales. Es el caso del cuadro Agonía, que hemos visto antes, de Egon Schiele, cuyos campos cromáticos han sido comparados muchas veces con vidrieras medievales, o también el alargamiento de las figuras en muchos de los cuadros de Kokoschka o de Oppenheimer tienen un carácter que se consideraba gotizante. No parece que sea casualidad que precisamente los críticos más empeñados en introducir a los austriacos al mundo del arte alemán fueran los que empleaban el término neogótico para denominarlos. A esto también apunta el origen del cuadro Visitación que veíamos al principio, de Oskar Kokoschka. Karl Moll, dueño de la galería que hemos mencionado y uno de los expertos del Greco en Viena, le encargó a Kokoschka este cuadro para la llamada Gran Muestra de Arte de Dresde, en Alemania, en 1912. El resultado, como vemos aquí, no solo incluye alusiones al Greco, sino también a la famosa melancolía de Durero, mediante lo que Kokoschka se sitúa a sí mismo en relación a otro de los grandes maestros antiguos. A lo mejor tampoco es casualidad que el primer cuadro que Schiele consiguiera vender a un museo alemán, después de esforzarse mucho, no fuera una de las alegorías que él había intentado vender, sino una de las gotizantes vistas de la ciudad de Krumau. Como vemos, la búsqueda de una especie de parentesco con los maestros antiguos abarca mucho más que influencias artísticas. El Greco adquirió una relevancia mayor que otras referencias gracias a la labor de los historiadores del arte. Maya Grefe afirmaba en el viaje a España que el Greco ahora por fin sería reconocido como uno de los grandes de la historia, junto a Miguel Ángel, a Rubens y a Rembrandt. Esos artistas, por cierto, que también pertenecían al repertorio habitual del siglo XX, de los artistas del siglo XX, como vemos aquí en un ejemplo en el que Schiele se inspiró en el joven en cuclillas de Miguel Ángel para varias figuras. Si recordamos ahora la crítica que se le hacía a Oppenheimer en 1912, que a sus obras grequianas les faltaba una necesidad psicocultural, parece esta ser una acusación de un tono algo nacionalista, en el sentido de que a Oppenheimer le falta el parentesco y por eso solo se limita a copiar. Pero el Greco también estaba cargado de connotaciones espirituales muy acordes, como hemos visto, a la teoría expresionista, y en este contexto de teórico el Greco contribuía a que los artistas fueran considerados modernos, es decir, expresionistas, y a que fueran aceptados en un contexto cultural determinado, el alemán, donde la moda del Greco había tenido repercusiones en el mercado del arte. En este sentido, se pueden ver las relaciones de estos tres austriacos con el Greco.
Muchas gracias por su atención.